FM 89.1, Radio Universidad. ¿Sabés, Nico, que dentro del ámbito científico y en la vida en general hay problemáticas, temas de salud o distintos tópicos que, por más de que se haga un esfuerzo desde distintos ámbitos, cuesta mucho que finalmente termine llegando a la agenda mediática y a la agenda pública? Lo que a su vez deriva en derribar mitos, ¿no? Derribar estereotipos o por ahí informaciones que no están del todo chequeadas. Exacto. Y hay, bueno, como decíamos, en un montón de aristas de la salud, temas que quedan relegados y, bueno, con esta falta de llegada pública, bueno, también hay una falta de ingresos para poder estudiarlos y, bueno, deriva en un montón de cuestiones que hacen que sea difícil sortear cuestiones en relación a estos temas. Y vamos a dejar el suspenso para pasar a hablar definitivamente del Chagas, que es una problemática que bien sabemos que está en la República Argentina y en Latinoamérica, pero por más de que nos enseñan de esto en el colegio, queda ahí el conocimiento general, ¿no? Y no se sabe cómo abordarlo, qué recaudos podemos tener, en dónde está presente y bueno, requiere, como decíamos, de una fuerte militancia, por así decirlo, desde el ámbito científico para que finalmente pase, como decíamos, a la agenda pública y mediática. Y hay personas, por supuesto, que se están encargando de esta lucha de una forma muy comprometida y una de ellas es Mariana San Martino, que es doctora en Ciencias de la Educación, investigadora del CONICET y promotora, como decíamos, del espacio de qué hablamos cuando hablamos de Chagas. Mariana, Carolina Vespasiano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, no, gracias por llamar. Gracias entonces a vos. Te queríamos consultar si esta introducción que hacíamos está errada o más o menos apunta al diagnóstico de lo que pasa hoy en Argentina con el Chagas. ¿Qué nivel de difusión hay de estos problemas y qué nivel de atención hay del lado de la pata pública para resolverlos? Sí, la introducción que hicieron me pareció acertadísima para dar cuenta de lo que es la realidad del Chagas como ejemplo paradigmático de un montón de otras problemáticas, ¿no? Y bueno, como ustedes decían al principio, falta, a ver, uno se queda con ideas, sí, nos hablan de Chagas a veces en la escuela, pero uno se queda con ideas parciales o con muchos mitos dando vuelta en la cabeza porque son cosas que se siguen diciendo alrededor del Chagas y en realidad habría que desde hace rato estar mirándolas desde una postura más crítica para poder dar cuenta de una realidad o de una descripción de la problemática que se acerque más a la realidad. Por ejemplo, el énfasis que se le sigue dando a la cuestión rural o pensar el Chagas como un problema de tal o cual provincia, cuando la misma Organización Mundial de la Salud actualmente dice que 2/3 de las personas que tienen Chagas viven en zonas urbanas y ya ni siquiera solo de Latinoamérica. No por eso olvidar el contexto rural, porque sigue habiendo muchas vinchucas, el Chagas sigue estando muy presente en zonas rurales, pero bueno, se amplió el panorama, entonces pensarlo en contexto urbano rompe con un montón de cosas que tienen que ver con el discurso tradicional que hay alrededor del tema. Totalmente. Mariana, yendo un poco de lo general, si se quiere, a lo particular, sí. La principal novedad este año fue que se designó el 14 de abril como Día Mundial de Chagas. Sí. ¿Qué tipo de impacto puede llegar a tener esto y cómo fue un poco la lucha por llegar a conseguir este día, que imagino que también hay un poco, si se quiere, de, como decía antes, Caro, de militancia o de accionar en distintos ejes, no solamente científicos? Sí, militancia enorme de un montón de gente que está invisibilizada, grupos que están invisibilizados y principalmente atrás de la militancia fuerte que tiene que ver con esta fecha está algo que se llama Fin de Chagas, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por el Chagas, que reúne a más, desde el año 2010 existe esta federación que reúne actualmente a más de 20 organizaciones, mirar con el nivel de especificidad, digamos, asociaciones de personas que tienen Chagas o familiares, amigos, etcétera, que hay alrededor del mundo. Y entonces son las asociaciones las que, bueno, cuando deciden reunirse y formar la federación, entre varias cuestiones que detectan y se ponen como meta, es la falta de un día mundial, viendo atrás del día mundial la posibilidad de que sean ya mucho, o sea, que ya no pueda quedar el tema
o ya no pueda quedar las personas responsables de dar respuestas diciendo, pero creí que era una cuestión resuelta o era del pasado, como muchas veces se sigue diciendo. El hecho de que sea la Asamblea Mundial de la Salud la que dice, la que termina diciendo este año, después de los años de militancia, desde el 2010 hasta la fecha, que sea la Asamblea Mundial la que dice, no, el 14 de abril es el Día Mundial del Chagas, le da otra entidad a la cuestión, ya no es un tema de las asociaciones de personas que tienen Chagas o de los investigadores que nos dedicamos al tema, sino, bueno, nos están diciendo los países, los responsables de las áreas de salud de todos los países reunidos y de forma unánime, reunidos en la Asamblea Mundial de la Salud, gente, este es un tema que está vigente, que ya tiene su Día Mundial y que ya no se puede seguir mirando para otro lado. Mariana, los impactos, sí, perdón. Sí, discúlpame, te consulto. Sí. Hoy para pensar en la resolución o el tratamiento de esta problemática del Chagas, para contarle a los oyentes, ¿qué especialidades deberían intervenir y cuáles serían las medidas urgentes a tomar para tratar a todas estas personas que, como cuentan también desde la información que provee los organismos internacionales, hay un montón de personas subdiagnosticadas? Sí. ¿Cuáles son las medidas urgentes y quiénes deberían intervenir? Qué pregunta larga de responder, pero ser sintética. Quienes deberían intervenir son un montón de actores más allá de los actores biomédicos, o sea, sí, ni hablar, claro que sí, los equipos de salud, pero pensar en que las personas vinculadas con educación, por ejemplo, con comunicación, con derechos, con cuestiones de vivienda, no sé, nosotros, puedo hacer una lista muy, muy larga de actores sociales que deberían estar interviniendo de forma más comprometida, porque estamos frente a un tema que es mucho más que una enfermedad. Entonces, cuando lo pensamos así, podemos como empezar a armar la lista. Bueno, si es una enfermedad, es más bien el sector salud, pero estamos frente a un problema, como ustedes decían al principio, verdaderamente complejo, que implica, por ejemplo, revisar lo que está pasando y lo que se está diciendo alrededor del tema vivienda y Chagas. Y eso da para otro programa, si quieren, porque es largo. Para todo un pero especial bueno, y un documental. Sí. Si hablamos de vivienda y Chagas, bueno, ¿a quién tenemos que convocar que sepa cuestiones de vivienda? Y ahí surgen disciplinas que antes no eran consideradas. Desde la comunicación es fundamental el rol que tienen para avanzar en la búsqueda de soluciones, porque gran parte de los problemas que hay en relación a Chagas tienen que ver con cómo se comunica. Si desde la comunicación se sigue diciendo que es un problema de gente pobre, ponele, que lo pongo entre muchas comillas porque es a revisar ese concepto también, o un problema de tal provincia, o se traduce una noticia que salga desde el sector científico, cómo apareció la cura contra el Chagas, bueno, estamos en problemas. Yo creo que gran parte de las barreras que hay para el acceso al diagnóstico y tratamiento, que sería en definitiva uno de los principales objetivos, tienen que ver con cómo se comunica y qué se comunica. Exacto. Entonces, bueno, ahí pueden ustedes responder a quiénes necesitamos involucrar también. Claro, y esto tiene que ver un poco con lo anterior. Vos decías que, por supuesto, al ser una problemática compleja, requiere la intervención de un montón de agentes. Uh-huh. Ahora, dentro de lo que es, volviendo a la militancia y al compromiso porque se hable de Chagas finalmente, sí. Entre las disciplinas, ¿se está dando ese diálogo entre las más variadas, como decimos, salud y el tema vivienda, por ejemplo? ¿Ya se está ocurriendo ese diálogo? Mira, de manera... Me gusta hoy en esto últimamente soy optimista en ese sentido, porque falta un montón, pero vemos nada. Me viene un ejemplo a la cabeza. Ayer puntualmente una compañera del grupo encontró un artículo elaborado con una reflexión crítica impresionante por un grupo de arquitectas que decidieron ver esta cuestión del tema vivienda y Chagas a raíz de un análisis de unos programas bastante nefastos que hay de erradicación de ranchos en la provincia de Córdoba.
y ver que hay una producción académica, si se quiere, que viene de la arquitectura, con una reflexión súper crítica. Es chiquito el ejemplo que te doy, pero a la vez es enorme, porque es un indicio de, bueno, que hay cositas que están pasando. Después, otro, así un ejemplo si querés como más de mayor llegada, o a lo mejor menos anecdótico, en el 2007 el programa de Chagas de la Organización Mundial de la Salud decidió incorporar a un grupo técnico específico sobre información, educación y comunicación en Chagas. Tenía 5 grupos técnicos que convocan a personas especialistas de distintas áreas. Tenía 5 vinculados todos con distintos aspectos biomédicos o epidemiológicos. El sexto fue decididamente y explícita, bueno, se llama así y es así como se convocó y se conformó, dedicado a investigación, a información, educación y comunicación. Y cuenta con un perfil súper variado de participantes. Por darte un par de ejemplos que para mí son como indicios que me ayudan a ser optimista en ese sentido. Algo hay ahí para trabajar. Sí. Mariana, yendo un poco a la experiencia de ustedes del espacio, de que hablamos cuando hablamos de Chagas, que vienen haciendo hace ya algunos años en La Plata, ¿notás algún tipo de evolución, si se quiere, o de cambio en la perspectiva de la comunidad, tanto científica como general, de lo que tiene que ver con lo que es el Chagas? Mira, nos debemos un trabajo sistematizado en ese sentido, pero lo que tiene que ver con nuestra percepción a partir de los correos que nos llegan o de también señales, si querés, que una va viendo, yo creo que a poco sí hay un cambio. Por lo menos incluso vínculo con los medios pensaba también, ¿no? ¿Con los medios? Sí. Bueno, sí. A ver, yo creo que al menos los medios, por ejemplo, pues nosotros somos, bueno, como habrás visto, súper críticas con la forma en la que se habla del tema, y con los medios con los que tenemos contacto, que son los que nos suelen llamar a veces o cuando hay una noticia o difunden alguna actividad de las que proponemos, yo noto que hay muchísimo más cuidado en la forma de referirse al tema que lo que había en las primeras comunicaciones que teníamos. Mi primera frase tenía que ser lo menos odiosa posible, decir, chicos, por favor no digan mal de Chagas, claro. no digan la enfermedad de los pobres, vamos a repensar cómo hablamos del tema, y eso, al menos nuestra acotada experiencia, si se quiere, yo noto un cambio. También noto un cambio hace rato, ahora que me pensaba cómo responderte a tu pregunta, hace rato que nadie nos pregunta qué hacemos hablando de Chagas en La Plata. Claro. Era la pregunta de los primeros años y había que explicar que es un problema también urbano y que hay que hablar de Chagas más allá de la posibilidad de contraerlo o no, digamos, tenemos que hablar de Chagas desde una mirada de derechos humanos, digamos, nos puede tocar, puede que nunca estemos en riesgo de tener Chagas, pero la persona que tenemos al lado puede tener Chagas y hay que saber y ayudar a compartir y difundir los derechos que esa persona tiene, cómo me tengo que mover, cómo me tengo que mover como con cualquiera, pero el Chagas sigue siendo causal de discriminación laboral, entonces lamentablemente hay que seguir explicando y seguir difundiendo el cómo nos tenemos que mover frente a alguien que tenga Chagas. En relación al Chagas, desde el 2007 hay una ley en Argentina, la 26.218. Bueno, que el tema de la prevención, como vos señalás, es uno de los factores claves. Ahora, desde que está la ley, ya tiene al menos 12 años. 12 años, sí. ¿Hubo algún cambio en la mirada o al menos se cumplió en algún sentido, algún tiempo esta normativa? Mira, le falta un montón. La ley esa no está reglamentada ni difundida, porque está vigente y eso no hay duda. Pero entonces podría estar vigente y aunque no esté reglamentada, podría estar más difundida. Y una de las cosas que plantea la ley esa, que es fundamental y no necesita reglamentación alguna, es la prohibición de la realización del análisis para el ingreso al laboral o a cualquier actividad. Eso a esta altura, 12 años después, tendría que estar muchísimo más difundido y resuelto. Y es al día de hoy que nos siguen llegando ejemplos, consultas, etcétera, de gente que le siguen pidiendo el análisis de Chagas, no solo para entrar al sector privado, sino al público también, y eso es lo más tremendo de todo. Entonces, le falta un montón para que esa ley
sirva realmente de forma más contundente. Hay, por ejemplo, algo que sí que es importante, pero bueno, hay que ver que en lo concreto y en lo cotidiano en que se transforma un informe de la Auditoría General de la Nación que destaca y analiza todos los puntos incumplidos que hay y llama al Estado a darle urgente reglamentación y difusión. Y eso se renovó, se actualizó este año en una reunión de la que participamos también. Y bueno, son cuestiones que están pasando, no es que, a ver, la ley está cajoneada en algunos lados, pero hay otros sectores que la estamos bueno, eso, analizando. Desde la auditoría se hizo eso, desde ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, también se está trabajando en instrumentalizar esta ley que existe, que más sigue siendo una herramienta nuestra, digamos, de las personas. Exacto. Sí, invita a ejercer ese derecho cívico de que las leyes se cumplan, básicamente. Mariana, si los oyentes quieren contactarse con tu equipo, ¿por qué canales pueden hacerlo? Lo pueden hacer por Facebook. Tenemos una página que se llama Hablamos de Chagas. Por el web tenemos la página de www.hablamosdechagas.org.ar y tenemos Twitter e Instagram también. Así que por cualquiera de esas vías, aquí estamos. Bueno, te agradecemos muchísimo por compartir toda esta información por acá y bueno, dejamos también la invitación para poder charlar un poco más distendido en el tiempo aquí en el estudio y poder ahondar en cada uno de esos aspectos que, como decíamos, es verdaderamente complejo, como todas las problemáticas, ¿no? Me parece que esto invita a pensar ya en la salud desde el lado preventivo y no desde llegar tarde, ¿no? Así que te agradecemos mucho por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con Mariana San Martino, doctora en Ciencias de la Educación, investigadora de CONICET y promotora de este espacio que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?, con una fuerte presencia en La Plata, pero que busca justamente federalizar esta información y que no quede con con esos sesgos que veíamos allá lejos y hace tiempo en la escuela, ¿no, Nico? Totalmente. Un breve dato para cerrar. Se estima que en Argentina 4 de cada 100 mujeres embarazadas tienen Chagas y nacen 1.300 bebés infectados por año. Y esto se estima, no hay datos oficiales desde 2007. Así que, bueno, invitamos esa militancia de alguna manera para seguir pujando por esta salud pública que tanto necesitamos.